Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela e recapitulando, sobre todo para a audiencia que se incorpora nestes momentos a nosa sintonía, decirlles que hoxe está connosco, por unha parte, Isabel Redondo Zambrano, que está a miña dereita máis próxima, e tamén está Idalina Alcoba Mallo, que é fisioterapeuta do Centro de Saúde de Fontiñas, e Isabel é traballadora social do Centro de Saúde de Vite. Estábamos hablando hace un momentito precisamente dese decálogo que vosotros sabéis, digamos, de alguna forma institucionalizado de cómo vivir 100 años. A modo de resumen, ¿cuáles serían los importantes consejos en forma de decálogo, Isabel? Bueno, pues vamos a ver, es que, claro, cómo vivir 100 años, cada uno tiene su genética, su trayectoria de vida, sus cuidados, ¿no? Pero hay en Vite, bueno, con el tema este del programa de envejecimiento activo y saludable, elaboramos un decálogo muy sencillito para que mediante este folleto y bueno, luego también mediante todos los talleres que se hacen a lo largo de todo el curso, pues un poco que la gente pues, aprenda un poco a vivir mejor. ¿Y eso qué significa? Que van a vivir más años y bueno, quién sabe, a lo mejor llegan a los 100 años. Entonces en el decálogo pues empezamos por recomendar hacer comidas caseras elaboradas con productos naturales y comer con tranquilidad. Lo de la tranquilidad es importante en todo y en el comer sobre todo. Estar al aire libre, que es lo que decía antes Idalina, ¿no? Que hay que salir de casa, que hay que salir al campo, que hay que pasear, practicar ejercicio físico, que de eso Idalina sabe mucho, y luego después también, muy importante, ejercitar la mente, para prevenir lo que es el deterioro cognitivo, el Alzheimer y otras demencias. Entonces, el tema de, a veces, pues el leer el periódico todos los días. Hacer crucigramas. Exactamente, hacer crucigramas. Hablar con la gente. Hablar. Sentirse útil. Sentirse útil. En relacionarse, sí. Tener siempre una actitud abierta y positiva. El positivismo es muy importante también en la vida. Buscar soluciones. El optimismo, sí. No el pesimismo. Exactamente. Sí. Buscar soluciones y superar las dificultades. Es decir, hay muchos problemas, cada uno tiene los suyos. A veces son colectivos, otras veces son grupales, otras veces son individuales, pero siempre hay una solución, ¿no? Como suele decir, hay solución para todo menos para la muerte, y es así. Sí. Y hay que buscar las soluciones que las hay. Estar a gusto con uno mismo y tener al menos una ilusión, que era lo que tú apuntabas, Ida, ¿no? Lo de la ilusión, el tener una motivación, el ilusionarse. El sentirse útil. Exactamente. El sentirse en la sociedad, en parte de la familia, desde el pequeño núcleo que podamos tener, sentir que no eres un objeto, que formas parte de esa sociedad. Luego que no también, estás marginado ni aislado. Exactamente, buscar un poco dinamismo comunitario. Cuidar las relaciones con los demás, que estaría en relación un poco con lo que hemos apuntado ahora. Disfrutar de las pequeñas, grandes cosas de la vida. Es decir, esto significa, bueno, no sé si lo diré bien, significa que a veces nos obcecamos en que voy a conseguir tal cosas, objetivo importantísimo en mi vida, voy a ser muy importante, o quiero conseguir grandes cosas, grandes logros, y nos olvidamos que lo importante es el diario. Porque ayer ya se fue, mañana vendrá, pero lo importante es vivir el presente. Y en el presente, las pequeñas cosas, los pequeños detalles, el cuidar de la familia, de los amigos, de los compañeros, no solamente de las personas, sino de las cosas que tú tienes, que has ido adquiriendo o que te han regalado o que, bueno, pues querrías, ¿no? Todo eso es importante. Y para finalizar, claro, siempre decimos a la gente, bueno, todo esto es sencillo, pero con mucha moderación. Porque claro, si nos pasamos un poco de rosca, pues también, es decir, comer sí, pero moderado. Bueno, todo lo que hemos dicho, pues poquito a poco, que es importante la moderación en la vida. Sí, es también lo que explica en tu programa y que ha estado aquí en este programa nuestra médica de la medicina integral y homeopática, Otilia Quireza, que ayer dio una conferencia sensacional en el Centro Sociocultural El Ensanche. Yo creo que lo que están diciendo tiene que ver con lo que hace unos días se ha presentado en Galicia por la Xunta de Galicia, se ha presentado también por el gobierno español, dado que España, y dentro de España Galicia, tiene una población de las más envejecidas de Europa. El 20%, el 17% en España y Galicia el 23%. Entonces, esto lo resumían en un informe internacional
que significa que la persona no es un coche. Aquí hay una concepción tecnocratista de pensar que hay que asistir casi como un coche y encima tratan mejor al coche con la ITV y a las casas que a las personas a un centro, y que te cambian una pieza por otra, no. El humanismo, la atención a la persona es fundamental. Entonces esto lo han dicho ellas muy bien y lo resumían en estilos de vida saludables, que explicaba muy bien Idalina y que explicaba muy bien también Isabel. Después esto significaba fundamental. Yo que soy pesimista, mi madre también era pesimista, igual lo heredé, mi hermana era optimista y mi padre optimista. Energías positivas, sí. Actitud positiva, siempre, fundamental, sí. Para la salud, para la enfermedad, para los problemas. La vida siempre merece la pena. No hay que pensar que uno para ser tiene que tener, sino para ser hay que querer a los demás, valorar bien el trabajo y sentirse satisfecho relacionándose y siendo positivos no solo para uno mismo, sino también para los demás, para el bien común. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que tiene también que ver con algo que es consustancial con España, que es el humanismo cristiano? Luchar por el bien y combatir el mal en todos los sentidos. Después, las relaciones sociales. Yo creo que los ayuntamientos, el Estado, debe de potenciar cursos como los que dan Idalina, como los que dirige Isabel. ¿Por qué? Porque además, desde el punto de vista del egoísmo del Estado, esto es fundamental, porque estos cursos van a reducir el gasto en medicamentos, van a reducir el gasto en asistencia a los hospitales, van a reducir el gasto en abstencionismo, van a reducir el gasto en problemas de violencia, en problemas de cabreos, van a integrar a la gente, se va a sentir más feliz, y esto hay que extenderlo, esto debe de tomarlo en serio, no debe de haber politiquería, debe de potenciar a los mejores profesionales como los que tenemos aquí para que se encarguen aquella gente que tiene entusiasmo, que tiene competencia y que tiene humanismo para hacer los problemas. Y después lo que ellas decían ya que tiene que ver con el problema de la edad, que era potenciar las energías cognitivas, lo que tiene más que ver con los mayores. Pero ojo, el problema no es solo de los mayores, que es muy importante porque ahora son la pobreza. Hay los discapacitados, los enfermos mentales de los que nadie se preocupa, los crónicos graves, porque estamos viendo los problemas que hay con estos enfermos de cáncer aquí en Santiago, en La Coruña, que van a la quimioterapia y está masificado. No hay los psicólogos, no hay toda la gente que los atienda. Y después con los paliativos, con los terminales, que hemos visto ya que pueden también morir felices, atendidos humanamente, cariñosamente. Es decir, el ser humano no consiste en establecer objetivos, como se ha dicho, inalcanzables. Consiste en un poco recuperar este arte de vivir la vida, que decían los autores clásicos, y que hay que valorar lo que nos enseñaron nuestros mayores, y la que debemos de considerarlo. Efectivamente, la alegría, la felicidad, el cantar. Quien canta, los males espanta, en este sentido, y hacer asequible cuestiones como la fisioterapia, la ergonomía, que dice, ¿qué es esto? No, eso lo explica muy bien, como en este curso, que es maravilloso, que llevan 4 años, que ves a aquella gente de Vite, cómo se sienten felices, cómo nos traen allí sus productos con esa alegría, y esto hay que generalizarlo porque esto es positivo y para eso está la ciencia, para valorar lo que es bueno y en ese sentido ponerlo al alcance de todo el mundo. Amigo Luis. De todas formas, ¿qué diferencia hay, Idalina e Isabel? Y quiero que comentéis esto vosotras. Cuando yo empezaba en esta profesión, hace ahora 55 años... Que non é moco de pavo. Hace ahora 55 años. Sí, la verdad. Yo empezaba a... Ya me gustaba el micrófono. Este es mi primer micrófono. Un viejo Shure. Es impresionante, aún funciona. Me lo habían regalado precisamente al comienzo de mi profesión. Y yo iba a hacer unos festivales, ya me gustaba la radio de aquella, el micrófono, y iba a hacer unos festivales a los viejos asilos, a los obsoletos asilos que había entonces. Aquí en Santiago había 2. Uno en Carretas, que aún está el edificio vacío ahí, que es esa casa que está ahí medio en ruinas, no sabemos lo que pasa con ella, y el otro estaba en el Camino Nuevo, donde estuvo hasta hace poco, o sea, en la zona donde estuvo el restaurante de Toño y Vicente. Sí, ahí por ahí, que es el campus universitario. De la Coruña. Efectivamente, donde está ahora el campus sur. Yo recuerdo, y yo llevaba pues un festival allí los domingos,
íbamos, pues les llevaba a los viejecitos. Yo pues con mis 17 y 18 años, pues yo recuerdo pues Santi Albarrán, por ejemplo, el de los almacenes Albarrán, de aquí de Santiago, muy famoso, el que tiene los plásticos Albarrán en Boisaca, hoy un magnífico empresario. Bueno, pues él tocaba la filarmónica, por ejemplo, la tocaba al sitio de Zaragoza, era una maravilla. Luego otros artistas, uno que me acuerdo bien que estaba ingresado en Concho, pero era más cuerdo que muchos que andan por la calle, que se llamaba, me acuerdo bien, Johnny Guitar. Que después estuvo Bretón, ¿te acuerdas? Maravilloso. Luego también. vendría Bretón. Era gente que venían conmigo, una chiquita muy maja que era de la zona de Sar también, que cantaba. Entonces yo me reunía, un trío Los Bardos, yo me reunía, digamos, de un grupito, y los domingos íbamos a los asilos, íbamos al Cotolengo del Padre Alegre, cuando estaba en la Rúa de San Pedro, íbamos al Hospital de los Leprosos en San Lázaro, que todavía existía los leprosos allí íbamos. Íbamos a veces al hospital provincial también, en Galeras, pero sobre todo los asilos. Bien, yo recuerdo que veías allí a los ancianitos, no viejos, ancianitos le llamábamos, allí sentaditos en una silla, y yo le hacía alguna pregunta a alguien, bueno, ¿y qué tal, señora? Bueno, esperando a que me chegue a morte. ¿Cómo ha cambiado, Idalina? Para bien. Pues sí. ¿Cómo ha cambiado? Comentarme esto, por favor. ¿Cómo el cambio tan brusco? Yo considero que es fundamental que se sientan acompañados. Dicen, sentirse importante. No. Que se sientan acompañados, que se sientan que les entiendes, que se sientan que los escuchas. Integrados socialmente. Todo eso que están ahí aparcados, decías tú, no se enteran. No, no es cierto. Una palabra de cariño, un acompañarlos, decías tú ahora hace un momentito, de paliativos, estar con ellos en ese momento tan difícil, que vamos a pasar todos, por supuesto. Pero decir, tranquilo, estoy aquí contigo, es fundamental, es fundamental, eso creo que tenemos que potenciarlo, sí. De todas maneras, en los centros gerontológicos, tanto en Galicia como a nivel nacional, claro, eso que tú estás comentando, ha ido evolucionando. Entonces hay profesionales como son terapeutas ocupacionales, hay fisios también, trabajadores sociales, hay enfermeros, hay médicos. Es decir, hay un equipo multiprofesional dentro de los centros gerontológicos que dinamizan, que acompañan, que enseñan, que ayudan y cuidan. Entonces, claro, hacen que la persona que entra allí, tenga la edad que tenga, pues se sienta acompañada y se sienta bien y se sienta en su casa, Entonces la concepción sí que ha cambiado mucho. Me has dicho 55 años, no, bueno, menos, ¿no? Más o menos 50 años cuando hacías eso, ¿no? Más o menos. 55, que es el más antiguo, periodista más antiguo. No, 55. Bueno, 55. De profesión. Sí, empezaba yo en la radio. Con 15 años. Bueno, pues en 50 años se ha evolucionado muchísimo en lo que es el tratamiento gerontológico en España. Geriátrico por eso yo y gerontológico. Sí, Luis, yo quería comentarlo con vosotros, porque es que la diferencia es tan abismal. Cuando fui al centro de Viti, un segundo nada más, por favor, Miguel. Cuando fui al centro de Viti con vosotros, que nos habíais invitado. Sí, en la fiesta de carnaval. ¿Te acuerdas? Había ido Pilar también. Sí, Pilar había ido Pilar, bien. Que habíamos hecho aquel reportaje allí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues yo quedé asombrado, ¿no? Porque claro, en la vorágine de la vida, pues yo no tengo tiempo a nada, ¿no? Porque si trabajo de noche tienes que dormir de día. Claro. Luego tengo diferentes cargos, ocupaciones y no tengo un minuto, ¿no? Francamente, no hay un minuto. Y a veces pues me tienes invitado y ya ves que me era imposible porque tenías otros compromisos adquiridos con anterioridad. Pero quedé asombrado de ver aquella gente allí, cómo cada uno llevaba su meriendita, la ilusión que les hacía, en fin, etcétera. Quedé asombrado. Sí, Miguel. Bueno, efectivamente es muy importante, se ha mejorado mucho, pero hay que mejorar más. Esto conviene tenerlo en cuenta. Sí, bueno. En España hay un problema muy grave de dependencia y en Galicia más. Y en estos momentos la pensión mínima en Galicia es 740 euros. Hay muchas que están por debajo. Sí, en España muchas. es 900. Una residencia cuesta 1.200 euros, la que menos cuenta. De 1.800 por arriba. Y estamos viendo, algunos que estamos siguiendo esto desde hace 30 años, que así como hay mejoras, hay en otros casos una situación en que esas personas mayores, un poco manteniendo aquella tradición del asilo, las mantienen casi todo el día drogados, no los sacan, no los pasean, no les hacen esa asistencia. Antes decía, el coche tiene más controles y los hoteles
y los restaurantes tienen más controles que estas personas mayores que están en esta situación y no reciben el tratamiento correspondiente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Menos movida, menos gasto en rock and roll y mucho más gasto en cursos como estos, donde esa medicina ejecutiva se sustituye por la preventiva y por una atención en todos los sentidos, con estos fisioterapeutas tan importantes. Yo, mis padres lo sé, y era fundamental que hubiese un fisioterapeuta, ya se nos ha dicho aquí que solo hay en un centro. Esto hay que multiplicarlo, y hay que reducir igual los gastos en fútbol. ¿Qué está pasando ahora en Brasil? Están cansados, menos fútbol, menos pagar estas billonadas y más atención a estos sectores para que no haya estos centros, tanto de permanentes como de diario, donde estén de nuevo aparcados, estén drogados, no se los integren, no se los potencien como hay que potenciarlos. Deben de atendernos los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías y el gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lugo, la Diputación de Lugo, acaba de dar 900.000 euros, la Diputación 600.000, y el Ayuntamiento de Lugo, ¿para qué? Para el equipo de Lugo de profesional de segunda B, que cobran los jugadores 5.000 euros el que más. A mí qué me importa el Lugo, con todos los respetos, porque hay que dar el dinero del Estado y no darlo para atender a esta gente mayor. Esto es muy importante porque efectivamente ha habido una mejora. Por eso esa palabra terrorífica que tenían un miedo los asilos, que eran como unos centros terribles, pero al menos permitían a aquella gente marginal, a gente que eran cristianas, daban el dinero, como en mi pueblo, para esta gente que no tienen atención, y allí ahora la esperanza de vida en las mujeres es 84 años, 86, y en los hombres 79, de los mayores del mundo, y claramente había que atenderlos en unas condiciones muy difíciles. Pero sigue habiendo problemas y el Estado debe saber esta prioridad con estos cursos, con estos profesionales que están haciendo una labor que es fundamental y hay que multiplicarla para que no se den estos casos que estamos viendo que se siguen dando. El ejemplo más negativo es este catalán que se liquidó a 11. Que hemos visto en ese centro, estamos viendo, porque que no solo aquí, sino en otros sitios, como en Francia, muy desarrollado, y que hubo una ola de calor y murieron 15.000, y ni siquiera los familiares venían a ver qué progreso es este, de qué calidad de vida hablamos. No es la calidad material, es la humana, y en esto los estados, el local más pequeño y el más grande, Naciones Unidas, y el europeo debe de preocuparse por esto, porque si no estamos, ahora que hay muchos más recursos, manteniendo una gran mentira, haciendo grandes declaraciones, pero vemos que hay gente que sigue estando marginada. Este centro de Vite, ¿qué pone de manifiesto? Que hay gente con una nueva enfermedad, que es la soledad, que es el aislamiento, la depresión, y que eso repercute en las contracturas. Aquí está la fisioterapia. Pues eso, el ayuntamiento, en dejarse de rock and roll y de movidas y de caralladas y de botellas, debe de atender esto y preocuparse. Y los medios de comunicación deben de hacer un seguimiento de este problema, que es un problema que afecta especialmente a España y a Galicia, porque tenemos una población envejecida, y dentro de esa población envejecida hay gente que tiene pensiones no de la media de 700 euros, sino de 500 euros y cientos de miles. Sin embargo, hay algo que a mí me da mucho que pensar. Por un lado, merecen un respeto enorme, son esas monjitas que están todavía, por ejemplo, aquí en el asilo de San Marcos, o en otras localidades que yo conozco, y se siguen llamando hermanitas de los ancianos desamparados. Sí. Choca eso. Sí, hermanitas de los ancianos desamparados. Sí. ¿No creéis, oye, como hace 50 años? ¿No creéis que esto, ancianos desamparados, pues se siguen llamando así? En la comunidad de religiosas que está aquí en Santiago, nosotros, a través de la fundación que yo presido, Amigos de Galicia, le hemos mandado una ambulancia para las hermanitas de los ancianos desamparados del asilo de Santa Venia en La Habana, en Cuba. La entrega se le hicimos. Claro, porque a lo mejor es una orden que se llama así. Sí, es que era porque antes... Pero se sigue llamando. Sí, claro, bueno, pero a lo mejor mantuvieron la tradición. Claro, a lo mejor es que en su día, perdón, cuando se creó la orden, es así y ya no han cambiado el nombre. El problema que tiempo. dice él también se ve en que, lamentablemente, en Galicia y en España son muchas más las instituciones
privadas de la Iglesia que siguen atendiendo a los ancianos que las públicas, y son muy reducidas. De 800.000 enfermos de Alzheimer que hay, y en Galicia pongamos 40.000 solamente, todas las plazas de residencias en España son 200.000, en Galicia 15.000, es decir, una insignificante, y una parte de ellas son esas que tienen que seguir siendo los que lleva a cabo la Iglesia. Esto que pone de manifiesto que hay que poner el acento en esas prioridades, entonces hay que reducir gastos que ahora vemos que no pueden atenderse, porque ya para atender a esta población envejecida se necesita mucho más recursos para evitar ese nombre de desamparo que sigue siendo una realidad en algunos casos que son sangrantes, Luis. Se sienten desamparados, es cierto. Sí. Pero curiosamente es que se siguen es el sentir por la situación vivida personal, ¿no? Estuve hace poco en una residencia y me decía una señora, es que yo me quiero ir a mi casa, que esto es muy grande, yo esto no, yo le decía, pero si aquí está muy bien, es una señora, ¿no? Está muy bien, le está atendida, mire usted sola, tiene que comprar, tiene que hacer la comida, pero yo estoy en mi casa, aquí no conozco a nadie. No tiene esa dimensión de humanidad de hogar. Exacto, ella quería estar en su pueblo, ya sabía que estaba limitada, que estaba condicionada, pero tenía su entorno en donde está atendida, pero no tiene esa proximidad. Que está como variable, que yo lo he visto en la nueva creación de esos centros, que hay que dar eso que has dicho tú, justamente eso que has señalado tú. Queda nada, el tiempo casi de despedida, pero yo creo que hay una pregunta obligada. Estamos ya en el verano. ¿Cómo atendéis? ¿En el verano dais vacaciones? ¿Cómo atendéis a la persona mayor? Idalina. ¿Te refieres con respecto a los talleres? A los centros, sí, a los talleres, y sí. No, en los centros se atiende igual. Yo me refiero, ¿no?, a los talleres, si el taller acaba... Los talleres es que empiezan en octubre y terminan ahora en junio. Es como el curso escolar. Es como el curso escolar. Claro, y ahora en el verano lo que se hace es captación para la próxima edición, que ya hay 30 personas apuntadas. Fíjate, o sea que no estáis... Y abrió el plazo hace 15 días. No estáis inactivas. No. Es un éxito total, que saludamos a los de Viti y a los de Fontillas, que tienen estas profesionales excepcionales. Luis, que es un placer tenerlas aquí. Señoras y señores, como quiera que esta emisora emite en Santiago la ve muchísima gente. Saludamos, como no, a las personas que asisten a ambos centros, muy concretos, en este caso a Fontiñas y a Vite, en el nombre del resto, pero al estar hoy aquí dos representantes. Isabel y Idalina, fue todo un placer. La televisión, ya sabéis, y la radio son medios que estás controlado por un minutero, y una hora da para esto, pero sois de casa y estáis... A ver, ¿qué tal estuviste? Que estabas un poco nerviosa, Idalina. Estuviste bien, ¿no? Sí, no lo sé, esos sois los profesionales. No, pero ¿tú qué tal te encontraste? No. Bueno, creí que iba a ser peor. Te encontraste. Señoras y señores, gracias a vosotros. A vosotras por estar aquí. Despedimos con la canción. Ahora tenéis que cantar el estribillo. Redoble, redoble, vuelve a redoblar. Con este redoble me vas a enamorar, me vas a enamorar, me vas a enamorar. Redoble, redoble, viva el buen cantar. Os de Extremadura veñen chegando a Santiago, co amor e o camiño, vivo o apóstolo santo, y Licho y Pilar Varela. Redoble, redoble, vuelve a redoblar. Con este redoble me vas a enamorar. Redoble, redoble, vuelve a redoblar. Señoras y señores, gracias por su presencia, y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Adiós, amigos, adiós. Redoble me va a enamorar, me va a enamorar, me va a enamorar.